¿Ah? Claro. La composición que... Sí, exacto. Hay información mucha. O sea, tú ves una serie de datos y como hablábamos la clase pasada, somos muy rápidos para leer esos datos. Al igual que somos muy rápidos para con la música, uno escucha un primer acorde, no sé, re menor, y uno dice, esa canción es triste. Y escuchaste un acorde. Y nadie nadie ha empezado a cantar, nadie ha empezado a decir estoy triste, me dejaron, nadie. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje que nosotros entendemos perfectamente, que es ciertos acordes han sido muy utilizados para unas canciones que a mí me producen una sensación, que también te la reproducen a ti, también te la producen a ti. Entonces vamos estableciendo como códigos. Entonces ya sabemos que por más de que otra vez, igual que entre perro y el animal, no hay ningún vínculo, en el re menor, al menos hasta donde sabemos, no hay ningún vínculo con la tristeza. Pero se ha ido, se ha ido integrando, o sea, tantas veces se ha vinculado con otros y culturalmente hemos creado esos códigos que ya te despierta algo. Si yo veo una gente caminando bajo la lluvia, hay un montón de cosas que inmediatamente entendemos. Porque los colores están un poco más opacos, porque hay menos luz, porque vemos algunos reflejos, o sea, todo es demasiado rápido. O sea, nuestro cerebro en un segundo ya entendió todo lo que es información. Se sabe que podemos entender si es Caracas, o si es Lara, o si es Europa, o si es África, o si es Asia. Podemos saber si es 2022, los años 90, los años 70, los años 60, aproximadamente al menos. Podemos saber incluso información sobre la cámara. Para quienes conocemos más, podemos saber si eso es una cámara digital, si es película, o sea, si es film. Podemos saber incluso hasta qué época del año es, porque hay ciertas épocas, al menos para nosotros que conocemos mucho nuestra zona, la luz de diciembre es la luz de diciembre, o sea, no es lo mismo que mayo, ¿no? Y nosotros, por más de que no podamos, buenas, bien, ¿y tú? ¿Todo fino? Por más de que quizás no sea difícil explicarlo, sabemos exactamente, si estuviésemos 10 años durmiendo y nos despertáramos, y nos despertamos en pleno enero, diríamos, debe ser en diciembre, enero o febrero. En ciertos días en los que es demasiado evidente que estamos en esos meses. Y si nos despertamos y hace un calorón y todo está seco, bueno, estamos entre marzo, abril, mayo, por ahí. O si hay araguanés, sabemos más o menos que, o qué sé yo, ¿cómo se llaman los que son parecidos pero son rosados? Del color de los nazarenos. Apamatas. Entonces hay mucha información, pero la fotografía, o sea, la información la digerimos en un segundo. Y después hay otra cosa, que no viene directamente de la información y que nos produce algo. Ese algo, ¿qué es? O sea, ¿de dónde viene? ¿Qué lo produce? Ese extra. O sea, ya vimos que hay gente caminando, ya vimos que está lloviendo, ya vimos que es Caracas, ya vimos que es diciembre, ya vimos que debe ser entre 4 y 6 de la tarde, ya vimos que es 2022 porque vimos algún signo que lo identificamos, ya vimos todo eso. Pero no llegamos a qué buena esa foto cuando nosotros terminamos de, en un segundo, entender toda la información. Decimos qué buena esa foto, o qué mala esa foto, o qué fuerte esa foto, o verlo, qué intrigante esa foto, porque hayamos entendido la información. Muchas veces sí, o sea, la información es parte importante, pero hay otras cosas. ¿Qué puede ser eso? O sea, ¿qué hay en una imagen que puede llevarnos a pensar cosas, sentir cosas? ¿De dónde viene? ¿Dónde está ubicado? Lo que nos transmite por medio de nuestras experiencias en base a la foto, a la imagen, perdón. Eso es importante. La intención. Exacto, pero ¿cómo? ¿Dónde está o sea, yo tengo una intención.
¿cómo hago que mi intención quede plasmada en una imagen? O sea, tú planteas algo importante, ¿no? Porque entonces está, pongamos el cuadro de un frame de video o una foto. Entonces, bueno, no sé, tenemos una acera, y luego un edificio, aquí una gente caminando, está lloviendo, qué sé yo, aquí están los carros. Y tú ves eso y te produce una sensación X, digamos, no le pongamos nombre. Porque entonces, finalmente, uno no está viendo la foto solamente, sino que uno está, o sea, uno como persona, pongamos, tiene unas experiencias en esa calle, o esa luz le recordó un momento, experiencias previas, lo que tú planteaste. Entonces, finalmente, si lo viésemos algo como en perspectiva, podríamos tener algo así como, esta es la imagen que estamos viendo, pero encima de la imagen hay otra imagen. O sea, esta otra imagen que es como un filtro transparente somos nosotros. Entonces esa lluvia no es lo mismo, yo no estoy viendo la misma lluvia que Tamara, no estoy viendo la misma lluvia que tú, porque tú no tuviste la experiencia que yo tuve en esa calle también lloviendo. Hoy tú no tuviste una experiencia que además por cosas muy locas, ese carro que está aquí, que es rojo, que es verde, que está chocado por un lado, me recordó el carro de mi papá o el carro en el que choqué, en el que se murió mi perro, mi amigo, miles de cosas. Evidentemente el fotógrafo o el director de la película o la directora no puede saber que tú tuviste un accidente en un carro rojo. Entonces el carro rojo no está ahí para que a ti se te despierte ese recuerdo, porque eso sería imposible. Sin embargo, el director puede trabajar esa experiencia desde el comienzo del film. Por supuesto. ¿Por qué? Porque sabe, o sea, porque hay ciertas cosas, o sea, esto, ¿cómo es que te llamas tú? Escher. Escher. E-S-Y-E-R. Ok, este es Escher, ¿no? Esta velo transparente es Escher. Pongamos que esta foto la tomé yo. Entonces aquí ya hay dos sujetos. O sea, esta es mi mirada y este ya es Escher. Si Escher escribe algo sobre esta obra, no sé, publica la repostea en el Instagram o la agarra y dice algo, esto es increíble porque o esto es malísimo porque tal. Entonces ya cuando Tamara vea la obra, entonces tú te vas a ver como, si ella la ve habiendo leído eso, entonces ya está impregnada de tú. Ese celofán transparente no desaparece. Entonces ahora Tamara está aquí, está viendo la exacta misma foto, pero ahora es Tamara Escher Giuliano. Entonces ya hay, o sea, imposible reproducir lo que Tamara está sintiendo, porque además pasó por ti y después que llegó a mi foto, y ya mi foto era un sentido abierto en el que todo el mundo va a entrar según su propia realidad. Pero, ¿cómo hago para entender? O sea, yo no puedo saber si tú tuviste un accidente en un carro rojo, pero yo sí puedo, por estadística y por conocimiento de mi propia sociedad y por muchas otras lecturas que puedo hacer de la realidad, qué elementos son más probables de producir ciertas cosas que otros elementos. O sea, entonces si yo me voy al objetivo de ese plano, o sea, ¿por qué yo estoy metiendo ese plano en la película? ¿Por qué está desde una ventana de arriba y no está desde la calle? ¿Por qué está nublado? ¿Por qué llueve? Porque yo, por más de que yo no pueda saber qué les ha pasado a ustedes en Caracas cuando llueve, yo sí puedo saber que si yo pongo aquí el elemento, fenómeno, aquí podemos poner cualquier cosa, lluvia, y hacemos un paradigma semántico, digan cosas que a ustedes los vinculen con la lluvia,
cualquiera, o sea, no hay respuesta correcta. Accidente, Nostalgia. nostalgia, ajá, Niebla. ¿qué? Niebla. Niebla. Yo puse niebla. Niebla. Nostalgia. Ya está. Tristeza. Tristeza, Azul. tristeza, azul, yo votaría gris, Frío. frío, café, Chocolate. chocolate, cama, Película. película, Sí, en viernes. Entonces, fíjense ese paradigma. O sea, cosas concretas, ocurribles en la realidad. Accidente, niebla, frío, no siempre se cumple, pero sí. Ok, todo lo demás no es nada concreto. O sea, nostalgia, o sea, Puede que sí, puede que no. puede que sí, puede que no. Claro. Tristeza puede que sí, puede que no. O sea, muchas veces llueve y uno está contento. O sea, azul y gris, ya incluso, bueno, gris yo lo puse porque sí es más concreto. Pues, al menos en un porcentaje de veces el gris está muy presente, al menos en el cielo. Café, puede ser un porro, puede ser ron, puede ser nada de eso, puede ser agua, puede ser que odies el café y lo odias más cuando llueve, o sea, nada que ver. El chocolate, la cama, la película, el invierno, o sea, eso no tiene nada que ver con la lluvia, o sea, igual que perro y perro, o sea, nada que ver. Pero, ¿nos interesa que no tenga nada que ver en el universo de las ideas? No, nos interesa que sí tienen que ver en un conjunto de personas para las cuales yo voy a hacer una película y ustedes van a ser mis espectadores. Exacto, una vez leí que cuando se va a hacer una producción, tienen que pensarse no solamente en el personaje, sino en el colectivo. Es porque Claro, un claro. estudio de campo, un estudio sociológico sobre lo que está aconteciendo. Y dependiendo Sí, y el estudio sociológico es nuestra propia vida, lo que tenemos es que poner atención en ella. Claro, tú también lo puedes ahondar. Tú lo puedes ahondar porque existen, por ejemplo, a partir, o sea, sobre los colores, existen tratados de psicología de qué color te activa qué cosa, cuáles son los vínculos históricos de qué colores con tal cosa, la psicología del color, que también va cambiando con el tiempo y que cambia con las sociedades. No es lo mismo, o sea, por ejemplo, un ejemplo que yo siempre doy, los norteamericanos, incluso hay un género musical que se llama blues, y cuando ellos dicen que están tristes, ellos dicen estoy blue, o sea, tienen el azul ubicado al lado de la tristeza, cosa que al menos creo yo, para un caribeño, el opuesto a la tristeza es el azul. Pero para ellos el azul, un tipo de azul que además debe estar más presente climáticamente allá y por ciertas razones culturales y elecciones culturales, para ellos los vincula con eso, pero casi ningún caribeño diría que el azul es el color de la tristeza. Entonces, no es lo mismo. Pero no quiere decir que entonces yo tendría que hacer una película para los venezolanos donde el azul significa tal cosa y el azul para los gringos va a significar lo opuesto y la película se va a dañar. No, porque nosotros somos venezolanos, los gringos son gringos, los ingleses son ingleses, los chinos son chinos, los rusos son rusos, pero también compartimos una serie de elementos que por más de que, o sea, no, yo no voy a generarte tristeza con una pantalla en azul. Yo te voy a generar tristeza con un montón de elementos entre los cuales está el azul. Si tú no agarras el azul, igual vas a agarrar la niebla, igual vas a agarrar... O sea, si mi objetivo es que tú entres en la sensación de, coño, quiero estar empiernado viendo una película, no voy a depender de ningún elemento. Voy a depender del conjunto de los elementos. Y mientras más esos elementos estén bien pensados, bien colocados, bien compuestos, bien jerarquizados, si uno falla, todos los demás igual hacen el resto del trabajo. Entonces, que un elemento falle culturalmente o porque alguien en ese momento, no sé, estaba agarrando cotufas y no vio el pequeño detalle que tú pusiste ahí para tal, la idea es que no dependamos de ningún elemento.
Hay momentos de las películas en donde es fundamental un diálogo, en donde es importantísimo saber que hubo un plano en el que, mira, se está dejando el teléfono. Exacto, están los puntos de interés. Claro, ahí sí no, pues evidentemente, si después tú en ese momento estabas, no sé, agarrándole cotufas a alguien al lado y no te diste cuenta que hubo un plano en la que dice Tamara se está olvidando el teléfono, perdón. Cuando Tamara llegue abajo y diga ¿dónde está mi teléfono? A ti te va a faltar algo, bueno, porque te lo perdiste. Entonces claro que sí hay puntos que son elementos que probablemente estén aislados, que sean más importantes, que si fallan, la película sí se tambalea un poco, o si se te olvida ese plano, o si tú en el guión nunca pensaste que fuese importante, pero entonces llega el punto en el que Tamara está entrando en la acción principal de la película, se da cuenta que no tiene teléfono y el espectador, en vez de pensar, coño, qué cagada, no puede ser, piensa, no, sí, ¿sabes? Empieza a pelear con la película. No me creo esa vaina, así justo hoy se olvidó el teléfono. Entonces tú ahí piensas, si el clímax, el engranaje que mueve la narrativa depende de que Tamara no tenga teléfono, entonces yo tengo que ir para atrás y tengo que pensar cómo justifico de manera clara que para que el espectador no me pelee que Tamara se olvidó el teléfono. Entonces tengo que ir atrás de la narrativa y tengo que inventarle un conflicto a Tamara que nada tiene que ver con el engranaje principal de la película, pero yo tengo que primero pasar por justificar un elemento que viene media hora antes. Entonces yo le tengo que generar un nervio, una pelea con alguien en el pasillo porque le derramó un café, se arrechó, ella le levantó la voz, después se quedó en conflicto, qué bolas, le levanté la voz, qué sé yo, empieza a hablar, pensar, no sé qué, y en ese proceso entra en crisis porque qué bolas, y eso es una de las razones por las cuales te podrías olvidar el celular. Llegas y nada tiene que ver con la pelea, nada tiene que ver con el café, pero ahora cuando el celular sea el elemento que hace en su ausencia que la narrativa avance, nadie te va a pelear, sí, justo no, porque alguien le tumbó un café, se molestó, reaccionó, tuvo vergüenza de su reacción, perdió un poco el control. En esos casos es donde nos olvidamos el celular, nos olvidamos las llaves, etc. Pero por ejemplo, cuando está diciendo que lo de perro, que aquí no significa ya lo mismo, en la azul allá, o sea, objetivamente eso no va a significar lo mismo para mí como al otro espectador. Mas sin embargo, sí hay un lenguaje universal en el cine, que son los puntos aureales y todas esas cuestiones, que si trabajamos bien podemos transmitir la misma sensación tanto como a ti como a los estadounidenses, pues. Totalmente. Porque hay códigos, o sea, yo puedo no entender el azul como algo que naturalmente a mí me lleva a pensar en la tristeza, pero de tanto repetir un código, y porque vemos mucho cine norteamericano, eso ya es parte de nuestro lenguaje, o sea, de nuestra capacidad de comprensión del lenguaje de la imagen. O sea, así como por ahí a nosotros no se nos hace tan comunes ciertos tipos de acordes o ciertos tipos de melodías que son más comunes, no sé, en la China, en África, en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, pero de tanto que las escuchamos, no tiene que ser venezolana para que nosotros digamos, eso es heavy metal, eso es lo que sea, y además me gusta, y además me siento identificado con eso, no importa que venga de la China, o sea, yo no me identifico solo con el joropo llanero o el tuyero, o yo me identifico con eso, sí o no, y también puedo comprender la intención, lo que me mueve y dejarme afectar por música china. ¿Por qué? Porque bueno, hay ciertas cosas que están un poco más alejadas y que nos cuesta comprender porque no estamos tan acostumbrados a esos códigos, pero hay cosas que no son muy comunes. Y podemos llorar a moco tendido con una canción inglesa, tanto como un inglés, perfectamente. O sea, él no va a tener, él probablemente tenga una información extra y probablemente sepa que ese tipo de música es como el desarrollo orgánico de lo que es la música campesina inglesa, que nosotros no tenemos ni idea que esa vaina viene de allá. Y eso hace que yo igual esté llorando a moco tendido y él también, pero él tiene más información, pero esa información que yo no la tenga no me quita. Y de por medio que hay un intérprete de paz.
O sea, claro. Y si hablamos de cine, bueno, yo director, entonces, aparte de todo lo que te está diciendo, los códigos que se manejan al haber un intérprete, que en el caso audiovisual sería un director, el director de fotografía. Sí. Ellos son los que están buscando dar el mensaje, entonces, claro, y además entonces tú tienes vínculos porque tú conoces ya a ese director, ya has visto películas de él, porque además te gusta el actor, porque ya has visto películas con él, ya te ha afectado, y además X y hay una serie de otros elementos, que si hay un elemento que tú no manejas, los otros elementos, como a veces uno en el lenguaje escrito o hablado, tú no entiendes una palabra, pero la entiendes por el contexto, o la entiendes por el tono. Alguien te insulta de una palabra que tú nunca habías escuchado y tú dices, yo no sé qué significa, pero me dijeron algo terrible. Entonces, ¿qué te ayudó? El tono, la expresión, y después, bueno, tú vas y buscas en Google y dices, coño, ok, ahora entiendo, pero ya sabías que era un insulto, aunque no entendiera la palabra, pues, no sé, porque era rebuscada, o porque es español antiguo, o porque el tipo es, o la tipa es argentina, mexicana, y tú no entendías la palabra, pues. Pero el contexto te ayuda. Entonces, un elemento falta, los otros igual te van a llevar a ese lugar. Entonces se trata así de colocar los elementos que nosotros, o sea, primero pensar cada plano y la razón de cada plano y la razón de los elementos de ese plano, en términos de colores, en términos de ángulos, en términos de ángulos de cámara. O sea, ¿por qué escoger? Digamos que aquí yo podría tener esta visión que parece como desde no sé, el piso 3 de un edificio, pero yo también podría tener la versión de aquí está el edificio, aquí está el mismo carro rojo, aquí está la persona caminando, aquí están las ventanas y aquí está el otro carro que estaba dibujado. O sea, ¿cuál es la diferencia entre estos dos planos? Si la intentamos buscar, hay elementos que aportan, o sea, elementos que nos tendrían que indicar información dura. La información dura es lo que los periodistas sintetizan en dónde, cuándo, cómo, quién. Entonces, claro, si nosotros estamos haciendo una escena en la que hay dos personas en un apartamento y están esperando a alguien y uno se asoma por la ventana, el siguiente plano es obligatoriamente porque estás viendo desde una ventana de un tercer piso. Este es obligatorio. Si la persona que está esperando abajo que le abran, es prácticamente, si quieres poner una imagen de lo que él está viendo o ella está viendo, obligatoriamente es esto. Pero hay muchas veces en que este plano o este plano no están vinculados a una acción concreta. Tú sencillamente quieres mostrar una imagen de la ciudad en la que de repente va a venir alguien y va a hacer algo que no está ni vinculado a la planta baja, ni vinculado a, digamos, no estás obligado, no hay un vínculo informativo con la narración para hacer uno u otro. Y ahí entramos en un terreno más complejo, porque nosotros podríamos decir, pues, que el gris y la lluvia generan cierto grado de nostalgia, te hacen pensar, te ponen ligeramente tenso, quizás por eso uno se quiere ir a la cama y encerrarse, porque sabe que estar afuera es más probable el peligro de lo que es en un día normal, entonces quizás por eso uno se quiere recoger, pues. Entonces, bueno, eso es más fácil de llegar, pero ¿cómo llegar a dónde? ¿Cómo decido cuál de esos dos planos? Por un simple ángulo. Y ahí es donde uno tiene que empezar. Ahí es donde yo en la clase pasada le decía, ahí es donde uno tiene que tener confianza en uno mismo y confiar en la intuición. Porque ¿qué es lo que pasa? Tú vas a pensar en, ok, yo siento que antes de... O sea, puedes llegar a ese lugar de diferentes maneras. Puedes pensar, ok, esta es una historia de alguien que se rompe un pie porque se resbala con la lluvia. Y tú quieres empezar con una imagen de establecer que está lloviendo. Puede ser esta como puede ser esta. La imagen que te surge
que no necesariamente, o sea, tiene que ser la que vas a grabar, ni tiene que ser la correcta, pero hay cierto grado, como cuando uno compone música, si saben componer música, o cuando uno escribe poesía, o cuando uno escribe un cuento, o cuando uno escribe un texto a la novia o al novio, o un mensaje a alguien que no conoce, o sea, lleguen a ese lugar en el que uno está mandando un mensaje a alguien que quiere que sepa que tú estás interesado en él o en ella, la misma intuición, si son buenos y buenas para ellos, o sea, si se manejan socialmente, la misma intuición que les hace escoger las palabras casi sin pensar, y que finalmente esas palabras logran que la otra persona reaccione. En el arte también hay un punto así, en que yo no tengo que saber exactamente por qué estoy escogiendo esta palabra. Pero, entonces ahí es donde uno va construyendo la intuición, que empieza por ser intuición y después esa intuición se transforma en un estilo. Porque quizás tú al principio no sabes por qué escoges esas palabras, y no sabes por qué escoges ese ángulo, y no sabes por qué escoges ese lente, pero la intuición te guía. Pero cuando la intuición te guía sucesivamente a respuestas similares, el conjunto de esas respuestas similares que tú no sabes de dónde vienen, se transforman en tu estilo. Y cuando tú empiezas a ver el conjunto, tú dices, ya yo sé cómo yo hago una película. Quizás no lo sabes, quizás te toca hacer lo suficiente como para ver para atrás, ver en conjunto y decir, qué bolas. O sea, fíjate cuántas veces he hecho yo un plano similar. Cuántas veces he hecho planos en los que cierta hora del día es la hora de la foto, o ciertos colores están presentes. O fíjate cómo a mí me gusta más, estar más cerca del sujeto que otra gente que le encantan los planos generales. Pero muchas veces, y eso les debe pasar a ustedes si toman fotos, o si hacen videos, o si en algún momento están activos, o sea, yo voy a grabar a Tamara, ¿por qué me paro aquí? O sea, es como que hay un punto en el que es un poco difícil entender por qué yo la veo y digo, ¿por qué me agacho? O sea, no hay nada demasiado claro. ¿Por qué me monto aquí y la agarro desde aquí arriba? O sea, no siempre esas intuiciones van a ser correctas, no siempre hay que dejarnos llevar y decir sencillamente, miren, o sea, cállense la boca, yo voy a hacer lo que a mí porque no necesariamente de ahí va a salir algo bueno. Mientras más, o sea, uno tiene que tener como, ¿saben? Yo siempre he manejado esta idea de cómo se navega en un velero. Yo nunca he estado en un velero, pero he visto, es como cualquier barco de vela. Es como que hay un punto en el que tú tienes que tensionar las velas y hay un punto en que las tienes que soltar. Porque si las mantienes tensas, es un error, porque hay demasiada brisa y te las va a romper. Entonces el proceso de manejar un barco es en qué momento yo tengo mucho control y en qué momento me dejo controlar. En qué momento es un error que yo intente ir en contra de las olas y en contra de la brisa, porque si son muy fuertes y yo me voy contra ellas, me revientan. Y la gente lo que hace en esos casos es, se amarra y dice que sea lo que Dios quiera, porque intentar ir en contra de, no sé, unas mareas altísimas o unos vientos fuertísimos es peor que dejarte llevar. Entonces hay unos momentos en que tú dices, yo tengo un concepto, yo llevo pensando un mes en esto, ahí tú tienes el timón y tú tienes las velas, y tú lo mejor que puedes hacer es, tienes una intuición que va en contra de todo lo que tú llevas trabajando un mes, quizás lo mejor que tú puedes hacer es desconfiar de esa intuición, quizás, porque tú pasaste 1000 veces por ese plano, y a veces nuestra intuición no es una intuición, o sea, yo pasé 1000 veces por ese plano, 1000 veces por ese plano, yo dije, la cámara va a estar aquí, es perfecto, marico, o sea, esta vaina es arrechísima, hasta que yo llego al set, y no sé, ese día yo estoy sensible, y tú ves lo que yo, mira, vamos a hacer esto, que a mí me parece perfecto, y tú haces, ajá, ok, dale, pues. Y porque yo soy así, yo digo, qué bolas, quizás esto no es tan perfecto, no, vamos a cambiarlo. Esa intuición que ocurre a veces, no es una intuición
o sea, está vinculada al proceso creativo, es orgánica, es natural, pero está más vinculada a, qué sé yo, la relación que yo pueda tener con él, a la cara de culo que me puso, a la cara de decepción. Entonces hay veces que uno tiene que decir, o sea, yo pasé 50 veces por aquí y 50 veces dije la cámara va aquí, ahora se me ocurre que la voy a cambiar. Puede ser que sí, eso también ocurre. Que tú pasas 50 veces en la mente y en papel por ahí, siempre dices, pones la cámara, haces la escena y dices, mamita, mi cagada, o sea, a mí me ha ocurrido un montón de veces, y yo me imagino que a todo el mundo, o sea, en tu cabeza era una cosa, pero cuando la grabaste, entonces ahí es donde tienes que, no tienes 2 días para resolver, tienes 5 minutos, y entonces tienes que decir, ok, este no es el plano, entonces ahí tienes que volver como a la raíz de tu plano, o sea, ¿por qué yo inventé este plano? O sea, ¿por qué este plano es importante? ¿Qué es lo que está informando este plano? ¿Cuál es su labor? Porque por más de que todos funcionan como conjunto, cada plano tiene una función. Entonces uno tiene que saber, para poderse remitir al plano y decir cuál es la función del plano. La función del plano es que en este caso es el plano donde le echan el café a Tamara. Entonces, ok, esa es la función. Entonces, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer para que eso sea realista? Bueno, entonces ahí yo empiezo a ver cómo hago para que el choque no se vea como intencional. Entonces quizás si yo lo pongo de aquí y Tamara va caminando hacia él, de espaldas a mí, quizás yo pueda, porque Tamara no es una actriz profesional, ni el otro es actor profesional, quizás si yo actúo en favor de que ellos no son actores profesionales y tapo el momento del encuentro, quizás ayude, porque aquí lo que importa es, hay razones, distracción, rapidez, estrés, para que ese café le caiga caliente a ella. Quizás si hago 2 o 3 planos con el plano que yo decía que era perfecto y los actores no la están dando, entonces no sé, yo bajo la cámara y lo que muestro son los pies y quizás ahí la información sí es verosímil. Entonces bueno, digo, ok, tuve que cambiar en 5 minutos o decido que hago el plano de Tamara entrando al pasillo, hago el plano de una ventana mientras llueve y el sonido de ¡ay, coño! Y cuando vuelvo a la imagen, Tamara está haciendo coño, y entonces el golpe no está. O sea, si el problema es el golpe puede ocurrir en audio. Perfectamente. Y tú entras inmediatamente después. Todo eso es decisiones de dirección y también de dirección de fotografía. Entonces, la clase pasada hablábamos de que muy probablemente esta sea el oficio más complejo del cine, en parte porque hay demasiados elementos. O sea, tienes que hacer lo que decíamos, como un análisis sociológico de tu cultura, del momento que estamos viviendo, de lo que está de moda, de los signos que están en desuso, de los nuevos signos que ya están empezando a hacer referencias entre todos, no para seguirle la corriente a la sociedad y estar, no sé, a mí me desagrada mucho esa gente que está así como, no sé, ahora se utiliza la palabra mano, entonces todo el mundo, o sea, es como que voy a usar los nuevos signos todos para que vean que esto está súper actualizado. Entonces todo el mundo habla de mano, ¿cómo van a estar? O sea, hay un montón de gente que no usa la palabra, qué sé yo, y hay como un desespero en